haciendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Abre puertas, nadie puede cerrar. Era baja para los que confían. Camina, amigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, 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 alaba a Dios y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios siempre, siempre, siempre. Alaba a Dios. En esta mañana seguiremos siendo bendecidos a través de esa palabra maravillosa que trae nuestra hermana, nuestra pastora. Que el Señor la bendiga, que unja sus labios, su mente, su corazón. Que cada palabra que salga de su boca sea de bendición para cada uno de nosotros, porque venimos con necesidad de escuchar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga. Buenos días, hermanos, hermanas. Qué lindo se escucha sus voces. Hermoso. Esperamos hacer sonreír al Señor. Que de nuestro corazón sincero Él pueda recibir la alabanza, nuestra alabanza. Vamos a pedir a los niños, niñas, o ya se fueron a la sala. Veo a Benjamín. Claro, andan de paseo la Elisa con Pascuala, que el Señor las bendiga en donde están. 4 querubines. Le damos gracias al Señor porque están aquí, porque están en un lugar seguro, porque son traídos por papá, por mamá, por abuela, abuelo. Vamos a orar, usted quédese allí tranquilito. Y vamos a bendecir a estos niños que nos bendicen con estar acá. Vamos a orar, ponemos nuestras manitos, cerramos nuestros ojos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por este grupo de niños. Bendice en nuestra vida. Bendice también a través de ellos a sus papás, a sus abuelos, a quienes sienten en su corazón el traerlos, porque saben que aquí van a recibir una lección que les va a alimentar su alma y de esa manera les va a proteger durante el día que enfrenten, mañana, pasado y todo el resto de sus vidas. Permite, Señor, que la lección de hoy sea de bendición y pueda abrir sus ojitos y reconocer tu toque, Padre bueno. Te damos gracias por las tías que se preparan, por quienes están al frente de ellos y son responsables de esta misión tan hermosa que tú has puesto en sus manos. Les bendecimos también a través de esta oración. Gracias, Padre bueno, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Vamos a la sala? Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Por quienes están aquí también, por quienes han tomado fuerzas de esas de las que no sabemos dónde están, pero nos traen acá. Gracias, Señor. No todo lo que brilla es oro, así como dijo nuestra hermana Verónica. No todo lo que brilla es oro. Y vamos a ver lo que el Señor a través de mi boca quiere decirte. Y me quiere decir o me ha estado diciendo en estos días. Pido perdón si en algún momento usted ha escuchado una voz de mi parte un tanto fuerte.
La hermana dijo, quizás el Señor hoy día nos va a amonestar, quizás hoy día nos va a dar un tirón de orejas. Pero Señor, aquí estoy y en humildad me dispongo ante tu voluntad para que tú hagas lo que tú quieras y dejes en mí la lección que necesito para poder acercarme más a ti, para poder reconocerte como mi motor de vida. Y para mis hermanos y hermanas también, que sea la lección que hoy día necesitan escuchar para seguir caminando en este camino que tú has trazado para tus hijos, para tus hijas. No todo lo que brilla es oro. Incluso pensé en otro. Pensamos con el Espíritu Santo otro título. No todo lo que brilla es oro. E incluso le pregunté a Pablo, ¿cómo es ese dicho de mucho ruido, pocas nueces? Yo le decía, mucho ruido. ¿Cómo es ese de las nueces? Y ahí lo armamos. Mucho ruido, pocas nueces. Y el hermano Peter el viernes nos hablaba de que las apariencias engañan. Pero nos quedamos con este amigo eterno. No todo lo que brilla es oro. Nos ponemos en pie, ¿sí? Y no avanza. Las dificultades de la tecnología. Pero usted como esponjita, como he estado yo en esta semana, ¿está en marco? ¿Ahora? Muy bien. Marcos 11. Que el Señor disponga en cada uno de nosotros nuestra alma. Que usted ponga su mente, su conocimiento, su esperanza en esta lección. Al día siguiente, Marcos 11, es todo el capítulo 11, ¿ya? Pero yo voy a hablar en plural, porque no lo hice sola. Usted sabe quién me acompaña. Al día siguiente, Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En el camino, Jesús tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó, no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas, porque todavía no era época de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol, que nadie vuelva a comer de tus higos. Y sus discípulos lo oyeron. A la mañana siguiente, Jesús y sus discípulos pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado hasta la raíz. Pedro recordó lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús, Maestro, mira, el árbol que maldijiste está seco. Señor, aquí estamos, dispuestos a escucharte. Y desde mi persona, Señor, dispuesta a escucharte. Y te doy gracias por esta oportunidad. Gracias, mi Dios. Amén. En la Biblia se nos aparece mucho la higuera, desde el Génesis al Apocalipsis. Mi esposo, no se ponga nerviosa. Tranquila. Porque sí, es una responsabilidad, hermanos, y sobre todo esta palabra, que a mí me ha tocado mucho. Y la higuera es un símbolo, ¿ya? Es en esencia una interpretación que le dan los estudiosos como el pueblo de Israel. Pero hoy día y durante la semana el Señor me ha estado como
moviendo, inquietando, para esto llevarlo a mi vida también. Si bien es cierto, en todas las lecciones desde el Antiguo Testamento, la higuera es símbolo de fecundidad, de fidelidad, de medicina, de paz, de seguridad, de fertilidad. Aunque la higuera no florezca, aun las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento. En todo me alegraré. Amén. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, encontramos que la higuera es símbolo de fidelidad, de misericordia, de fidelidad, de paz. También nos encontramos nuevamente una historia en el Nuevo Testamento, en Lucas 13, 6, 9, en donde allí hay una parábola, ¿cierto?, que nuestro Señor comparte con sus discípulos, con una enseñanza. Y es allí en donde seguramente usted ha escuchado este mensaje. Aquí lo hemos entregado, incluso yo lo he compartido con ustedes hace muchos años atrás, con los mismos nervios de ahora. Y allí nos encontramos con tres personajes y un terreno. Y en ese terreno una higuera que por 3 años no estaba dando frutos. Y allí vamos asociando 3 años, ¿cierto?, el ministerio de nuestro maestro. Y hay un agricultor o el que está a cargo del terreno, para que todo esté dando fruto. Y viene el dueño del terreno y le dice, bueno, esta higuera ya no da para más. Le hemos dado 3 años y aún no da fruto, por lo tanto, córtala. ¿Y qué hace el agricultor? Dame un año más. Dame un año más. Y si aún en un año más no da fruto, Señor, la cortamos. La sacamos de aquí porque sí, así como tú dices, esta es una interpretación mía y un diálogo mío, está ocupando terreno, está ocupando un espacio que quizás otro árbol va a ser más fructífero. Y sí, le da una oportunidad. Y ahí vemos el simbolismo de Dios, nuestro Creador, Jesucristo, dando y pidiendo, intercediendo por una nueva oportunidad, y la higuera que podríamos ser nosotros, que no estamos dando fruto. Y bueno, y ahí se ve la paciencia, la misericordia y esta espiritualidad que estaba un tanto seca, sin dar frutos, pero un año más. No se sabe qué pasa después, si efectivamente dio o no dio fruto, pero allí está la enseñanza. Pero ¿sabe? Junto al Espíritu Santo nos hemos quedado con otra enseñanza, y que obviamente por lo menos a mí me descolocó y me dejó con muchas preguntas, en donde tuve que buscar respuesta, buscar el cómo, el por qué. De una higuera fructífera a una higuera seca, maldecida, porque no dio fruto, porque no estaba dando lo que correspondía. Y ahí es donde está, ¿cierto?, nuestra reflexión de hoy día. Todo esto tiene un contexto, y se nos ha instado a que busquemos el contexto de cada una de nuestras prédicas o de cada una de nuestras reflexiones, y no quedarnos solamente con el extracto, porque en el contexto encontramos más aún enseñanza, más aún sintonía y más aún respuestas, que es lo que yo buscaba. Nos encontramos con Jesús, que ve una aldea y le dice a 2 de sus discípulos: vayan a buscar al asno, vayan a buscar a aquel que nunca ha sido montado. Y los discípulos dijeron, pero y ya, vamos, pero ¿qué le vamos a decir si nos detienen? ¿Y cuál va a ser nuestra fundamentación? Dígale que yo los he mandado.
Bueno, fueron. Y aquí me llama la atención porque ellos fueron con esa confianza, desataron al burro. Y sí, efectivamente le preguntaron así como, ¿por qué se lo están llevando? ¿Sí? Y los discípulos respondieron tal cual Jesús les dijo. Jesús nos mandó. Y las personas allí dijeron, ya, ok. Y a mí eso me llama la atención. Porque les mandó y se instala allí la idea que alguien con autoridad los había mandado. Alguien a quien no le podían negar nada. Porque si fuese de otra forma, le niegan el burro y llegan los discípulos sin nada. Sin embargo, no les dijeron nada después que ellos respondieron que Jesús les había mandado. Llegan a Jerusalén y Jesús es recibido con, yo digo, con aplausos, con vítores. El Salvador ha llegado. Sálvanos, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Que Dios bendiga el futuro reinado de nuestro antepasado David. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Así fue recibido Jesús. Es más, hay detalles que dicen que tiraban sus mantas para que Él pasara por encima. Que incluso tiraban ramas para que Él, no sé, digo, para que no se ensuciara. Así cuando nosotros recibimos a alguien en casa, ponemos todo lo lindo, todo lo bueno para el visitante. Así fue recibido nuestro Maestro. Contexto, hermanos, me van siguiendo. Dígame. Gracias, Padre, porque fuiste reconocido desde el momento en que pidió algo para transportarse. Autoridad. Recibido con grandes elogios nuestro Padre Creador, nuestro Maestro. Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y se puso a ver cómo estaba. Pero como ya era tarde, se fue con sus discípulos al pueblo de Betania. No dijo nada, solo miró, solo analizó, poniéndome humildemente en los zapatos de Jesús. Llegó, miró el templo, vio lo que estaba pasando. Y yo pienso en silencio, se fue con sus discípulos. A la mañana siguiente, en el camino, Jesús tuvo hambre cuando iban de vuelta. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas, porque todavía no era época de higos. Y allí me surgen dudas. Yo digo, ¿cómo Jesús no se iba a dar cuenta que no era época de higos? No era época de higos. Y está relatado allí textual, porque todavía no era época de higos. Y cómo Él fue y se acerca pensando que sí. Ahí hay una curiosidad que despeja esta duda. Las primeras hojas de la higuera en primavera suelen ir acompañadas de pequeños nódulos comestibles conocidos como brevas. Así es. Bueno, los que conocen este árbol seguramente sí, es así. Entonces Jesús fue, tenía hambre, simbólicamente, hermanos, simbólicamente. Es una escritura muy exquisita en cuanto al simbolismo, a lo que yo o deberíamos de interpretar.
Entonces él esperaba ver estos nódulos con los que iba a saciar su hambre. Pero solo habían hojas hermosas. La hoja de la higuera es preciosa y tiene una textura que la diferencia de todas. Que incluso con estas se hacen cataplasmas. Bueno, antiguamente se usaba mucho eso en medicina. Estaba preciosa y la vio, hermosa, tremenda higuera. Y su expectativa quizás era encontrar brevas, pero no habían. Entonces, ¿qué hace el maestro? Que nadie vuelva a comer de tus higos. Jesús usa su poder para destruir y maldecir en lugar de bendecir y dar vida. Y eso por supuesto que descoloca, porque siempre asociamos a Jesús misericordioso, amable, tierno, generoso, defensor. Pero fíjese aquí, recuerde cómo Él llegó a Jerusalén, cómo estaba el pueblo, cómo estaba el templo. Jesús entró en el templo y empezó a sacar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Recuerde cómo llegó Jesús y no hizo nada. Simplemente miró al pueblo, miró el templo. Eso había visto. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vengan todos aquí, porque los amo. Vengan todos aquí. Aquí está tu refugio. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Eso vio Jesús. Lo que había pasado con su pueblo y lo que estaban haciendo en el templo. En una cueva de ladrones se esconden los ladrones. En la cueva de ladrones se reparten el botín. En la cueva de los ladrones traman, planifican, guardan, cada uno con su parte, negocian. Cueva de ladrones. Cuando Él dijo, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando ocurrió esto, ¿qué pasaba con los que habitaban esta cueva de ladrones? Sintieron miedo, se sintieron amenazados con este Jesús que la gente escuchaba. Cuando los sacerdotes principales y los maestros de la ley escucharon a Jesús, empezaron a buscar la forma de matarlo, de eliminarlo, porque era una amenaza, porque iba a acabar con el negocio. Con sus propios intereses. Había que matarlo. ¿Recuerda al pueblo cómo lo recibió? A la mañana siguiente, Pedro, maestro, mira, el árbol que maldijiste está seco. Maestro, mira, está seco. Y aquí hablamos de un milagro destructivo del maestro. Siempre hemos hablado de lo que el Señor hizo en misericordia, sanó enfermos. Pero ahora fíjese, un milagro destructivo. Pedro se da cuenta, y sus discípulos, de lo que había pasado con la higuera. Vamos haciendo paralelo con lo que ha pasado en los días anteriores. La higuera maravillosa, la higuera prometedora, la higuera con la que podríamos generarnos expectativas de harto fruto. Un templo
porque era la casa para todos los pueblos, convertido en cueva de ladrones. Hipocresía, hermanos. Eso fue lo que Jesús vio en su pueblo. Hipocresía. Eso fue lo que vio en la higuera, el instrumento de enseñanza. Esta higuera va a dar mucha fruta, pero mira sus hojas. Y cuando nos acercamos no encontramos nada con qué alimentar. Un templo, una higuera y una persona. Esa es la asociación que el Señor y su Espíritu Santo pone en mi corazón. Y con humildad, hermanos, y porque esto es para mí también. Principalmente es para mí. Una linda higuera. Un lindo templo. Lindas canciones. La mejor vestimenta. Mis mejores palabras. Mis más ilustradas oraciones. No todo lo que brilla es oro, hermano. A los ojos del Señor. Los líderes y el pueblo judío practicaban la obediencia a Dios en apariencia, pero carecían del fruto de un corazón transformado. Parecían estar vivas, pero eran infértiles. Parecían estar vivos, pero eran infértiles. Solo un espectáculo, sacerdotes, música, sacrificios, un edificio resplandeciente, vendedores, algo infructuoso, algo seco por dentro. La oración, la adoración y la enseñanza de la palabra de Dios no era lo esencial. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un corazón, un alma sincera, sin hipocresía. Eso es lo que el Señor quiere ver en mí. Entonces me pregunto, y quizás también usted podría preguntarse en esta mañana: ¿estoy buscando genuinamente a Cristo? ¿O solo estoy llevando una vida religiosa? En la semana lejitos de Él y el domingo aquí a su lado. Estoy ofrendando y creo que con eso estoy listo. Estoy diezmando y creo que con eso estoy listo. Estoy orando y creo que con eso estoy listo. Estás cantando, estás tocando un instrumento y crees que con eso estás listo. No, hermano. ¿Cómo estoy transmitiendo la auténtica,
esperanza del Evangelio? ¿Cómo se la estoy transmitiendo a mis hijos? ¿Cómo estoy mostrando a Jesús en mi día, en lo cotidiano? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si cuando a veces conversamos con alguien,